Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro último capítulo de temporada del podcast del portal. Yo soy Darlene. Y yo soy Tania. Hoy estaremos conversando con Gabriel León, bioquímico y doctor en biología celular y molecular, comunicador de ciencia y conductor de Rockstar en txsradio.com, autor de los libros de divulgación científica La Ciencia Pop 2, ¿Qué son los mocos y otras preguntas raras que hago a veces? ¿Y por qué los perros mueven la cola? Y otras preguntas raras que hago a veces. Y también autor del podcast La Ciencia Pop. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bien acá, encerrado hace rato ya, pero afortunadamente bastante bien. ¿Y ustedes cómo están? Qué bueno, me alegro. Bueno, yo estoy bien. Tania, ¿tú cómo estás? Yo súper bien también. Ah, qué bueno. Estamos con ánimo para esta entrevista. Excelente. Como Vamos buen día lunes. Como buen día lunes. Me parece. Bueno, Gabriel, lo primero que queremos saber son sobre tus inicios en la divulgación científica. Básicamente, ¿qué te llevó a salir del laboratorio y divulgar ciencia? Básicamente... El fútbol. Porque cuando yo estaba comenzando mi laboratorio, en la Universidad Andrés Bello, jugábamos usualmente fútbol con los estudiantes de distintos laboratorios. Teníamos un centro donde había varios laboratorios. Y nos juntábamos a jugar fútbol de vez en cuando. Y un día jugando fútbol me corté el tendón de Aquiles, que es una lesión muy dolorosa, no se las recomiendo. Y me tuvieron que operar, y en la convalescencia de esa cirugía estuve 2 meses en cama, no podía caminar, fue parecido a una cuarentena, pero en cama, no podía salir. Y en ese momento, por primera vez en muchísimo tiempo, tuve tiempo, porque yo había pasado del pregrado al doctorado, al doctorado, postdoctorado, a la academia, y sin ni una pausa. Y por primera vez en muchísimos años tuve tiempo para no hacer nada, lo que fue fantástico. Y lo que renueva mi pensamiento es que la importancia del ocio en la vida de las personas. Y fue en ese instante de ocio que dije, bueno, ¿qué hago con este tiempo, cantidad gigante de tiempo que tengo disponible? Y decidí escribir una novela policial. Y la verdad es que al cabo de un par de días dije, bueno, esto no tiene ningún sentido, porque no es como voy a escribir una novela. Podría haber dicho, voy a pintar la Mona Lisa, y hubiera sido igual de disparatado. Pero como tenía tiempo y muchas ganas de escribir, siempre me gustó escribir, comencé un blog que se llamaba El Efecto Rayleigh. Y ese blog fue fundamental, y yo diría que terminó siendo esta lesión del fútbol una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida, porque ese blog fue el que me abrió las puertas para poder dedicarme a la comunicación de la ciencia. A partir del blog me empezaron a invitar a la radio, a la televisión, a escribir columnas en los diarios. El blog fue lo que llevó a una editorial a ofrecerme un espacio para publicar mis libros, y actualmente ya he publicado 8 libros en Chile, México, España y República Checa. Así que sí, fue el fútbol. Todo un referente de la difusión científica en este momento en Chile. Y bueno, se agradece entonces esa lesión futbolística. Con respecto a eso, te quería preguntar qué ámbitos en Chile propician o qué problemáticas se encuentran con respecto a la divulgación de la ciencia en Chile. Uf, yo diría que es un área relativamente reciente de las comunicaciones, si bien hay referentes anteriores, muy anteriores a lo que está ocurriendo actualmente. Fueron como chispazos que tengo la sensación generaron en una generación de personas interés por la ciencia, como fue el caso. Ustedes son muy jóvenes todavía, pero probablemente no se acuerdan de Hernán Holguín, ni siquiera lo tienen por ahí en el radar. Hernán Holguín fue un periodista chileno que murió muy joven, lamentablemente, a mediados de los 80, que se hizo muy conocido porque él fue el conductor y creador de un programa que se llamaba Mundo, que tuvo varias ediciones: Mundo 83, 84, 85, 86, creo que el último fue el 87, donde él mostraba en aquella época sin internet los aspectos más revolucionarios de la ciencia y la tecnología. Y tenía un equipo con el que viajaba por todo el mundo, iban a Japón, Europa, Estados Unidos, eran visitantes habituales de la NASA, por ejemplo, todo el mundo los conocía en la NASA. Y ellos acercaban el panorama científico mundial a Chile, que en aquella época, en dictadura, sin internet, estábamos súper desconectados del mundo. Em, pero no pasaba mucho más. Después tuvo la época de los documentales de la naturaleza, La Tierra en que vivimos, Al sur del mundo, y otras de esa naturaleza, muy inspirados probablemente por la figura de Jacques Cousteau. Y creo que el destape viene ya más recientemente, hace unos 5 años atrás, y tengo la sensación de que es un área nueva, con pocos profesionales formados todavía en esa área, pocos periodistas científicos formados en esa área, pero particularmente poco espacio en los medios. Yo creo que a esta altura periodistas científicos que se identifiquen a sí mismos como periodistas eminentemente científicos,
trabajando a tiempo completo en un medio deben ser contados con los dedos de una mano. Y por lo tanto, y eso es una problemática no solo chilena. Yo el otro día hablaba con entrevisté de hecho, una periodista científica argentina, que era la secretaria de la Federación Internacional de Periodistas Científicos. Y ella me decía que en Argentina tienen la misma problemática, muy poco espacio en los medios, algo que se acentuó durante la pandemia y que hacía que muchas personas sin una formación adecuada terminaran presentando a la gente noticias complejas, o que muchas veces las noticias se presentaran de una manera poco amigable, lo que ciertamente se prestaba para confusiones. Así que el panorama es complejo, pero tengo la sensación de que va cambiando, particularmente gracias a la tecnología, con los espacios como blog, podcast, canales de YouTube. Uno ya no depende de un medio masivo, que si bien siguen siendo tremendamente importantes para vincularse con un gran público, sirven para llegar a la audiencia que está más interesada por la ciencia y la tecnología. Así que creo que un escenario bien propicio, no es el ideal, ciertamente. Lo ideal sería que los medios como la televisión y los diarios y las radios tuvieran de manera permanente estos espacios, pero creo que va cambiando con el tiempo, así que yo diré que es auspicioso. Ya, perfecto. Gabriel, ¿y tú con bueno, me imagino que llevas muchos años difundiendo ciencia, has visto que el interés de la gente ha ido como aumentando, se ha puesto un poco más curiosa quizás? Fíjate qué interesante, yo llevo en esto, voy a cumplir el próximo año 10 años haciendo comunicación científica. Y tengo la sensación de que el interés siempre ha estado, y eso yo creo que es súper importante conversarlo, porque hay una suerte de falacia en el mundo de las comunicaciones, particularmente de la televisión, cuando dicen a la gente no le interesa esto. Cuando alguien declara eso, lo está diciendo de tripa, no tiene datos que lo muestren. Es una tincada que se refuerza por el hecho de que muestran otro tipo de contenido y la gente los ve. Y con eso dicen, viste que no. Y es como, no. Y las encuestas, los datos que hay, que son las encuestas que ha hecho CONICET, que ha hecho dos, la antigua CONICET, que ya no existe, era la agencia, ¿cierto? Encuestas de percepción pública de la ciencia y la tecnología en Chile, que fueron hechas por Explora. Se hicieron dos versiones de esa encuesta y muestran algo que uno puede confirmar. Las personas sienten un interés por la ciencia y la tecnología. El problema es que usualmente no saben dónde ir a saciar ese interés. Usualmente son los diarios con sus secciones de ciencia o un documental cuando lo pillan, pero les cuesta identificar lugares a los que ir a nutrirse de ciencia y tecnología. Lo que muestra que hay faltas de espacios que tengan una marca propia, que sean reconocibles por la ciudadanía. Pero creo que esto de la falta de interés más bien una leyenda urbana. Yo creo que a la gente un contenido científico bien presentado en un formato entretenido le va a gustar. Ciertamente si yo me pongo a hacer una charla de 3 horas de largo con un lenguaje árido y difícil de comprender, ciertamente nadie lo va a ver, pues no tiene sentido. Y aunque me pongas en prime time, en Canal 9, no sé, no sé cuál será el más visto a esta altura, nadie lo va a ver. Pero todo tiene que ver con cómo uno maneja estos contenidos. Y hoy en día hay contenidos muy buenos de esta naturaleza. Entonces creo que eso forma parte más bien de una leyenda urbana que no tiene datos que lo respalden. Yo creo que las personas sienten interés por la ciencia y la tecnología y basta con presentar un producto bien hecho, entretenido, ameno, agradable, para que uno confirme aquello. ¿Y tú crees, por ejemplo, que el tema ahora del coronavirus, la pandemia, yo por lo menos he visto en las noticias más espacios dedicados a la ciencia, que expliquen más o menos cómo es el virus, o cuáles serían las posibles causas o métodos de contagio, por ejemplo? ¿Tú crees que eso ha abierto una puerta a que esto quizás en adelante se empiece a difundir más ciencia, no ya solo de coronavirus, sino que quizás de otros ámbitos? Es súper complejo predecirlo porque, como tú lo dijiste, es una noticia de pauta. Entonces, el coronavirus se robó la pauta. Y todo el mundo está hablando de esto y todo el mundo quiere saber de esto. Y corremos el riesgo de que se acabe el coronavirus y dejemos de hablar de esto. A lo mejor la gente está saturada. Pero yo siento que una buena oportunidad tal vez para descubrir a buenos comunicadores. Y hemos visto, por ejemplo, a Miguel O'Ryan, un médico infectólogo que forma parte de las comisiones oficiales, que estuvo en la radio cooperativa prácticamente casi todos los días conectado con las personas contestando preguntas. Un gran comunicador y tal vez no lo hubiéramos descubierto si no hubiese sido por la pandemia. Entonces creo que ha dado el espacio y la oportunidad para que muchas personas que tienen habilidades comunicacionales brillen en este momento y eventualmente con ellos después hacer otra cosa que no tenga que ver con coronavirus. Y eso es un fenómeno que a mí personalmente me parece súper interesante. Y el otro fenómeno interesante asociado a la pandemia, que me parece fascinante, es esta suerte de sorpresa con la que se han encontrado muchas personas cuando se dan cuenta de que la ciencia no es la verdad y de que no tiene respuestas binarias. Y el ejemplo paradigmático de esta pandemia ha sido el uso de mascarillas. Al principio recuerden ustedes que la recomendación era no usar mascarillas.
Y hoy en día la recomendación es sí usar mascarillas. Y para muchas personas ha sido un poco complejo entender esto porque se suponía que la recomendación de no usar mascarillas venía de la ciencia. Y se supone que ahora la recomendación de usar mascarillas también viene de la ciencia. Entonces esto es como medio confuso. Y yo creo que hay una tremenda oportunidad de explicar qué es realmente la ciencia, porque la ciencia no es la verdad. La ciencia es una forma de tratar de entender el mundo y en el camino los científicos, a veces, tenemos que cambiar de opinión, cambiamos nuestras conclusiones cuando obtenemos evidencia de mejor calidad que sugiere que inicialmente nos habíamos equivocado. Pero para mucha gente no es así. Para mucha gente la ciencia es un ejercicio directo. El científico o la científica piensa algo, se sienta en una piedra 3 días a pensar y voilà, aparece, como que emerge por arte de magia. Y tengo la sensación de que eso tiene que ver justamente con las noticias científicas, con la forma en que la mayor parte de la gente se informa de la ciencia, que es el titular del diario cuando dice que la NASA descubrió un nuevo planeta. Y cuando uno lee la noticia, da la sensación de que alguien iba caminando por un pasillo de la NASA y se cayó arriba de un planeta nuevo. Es como, hoy me lo encontré. Y no contamos cómo ocurre aquello. No mostramos el camino arduo, las noches de observación, todas las pistas falsas, todos los planetas que no eran, todos los ruidos, todos los errores de análisis. Y mientras no mostremos eso, la ciencia va a estar oculta. Entonces creo que también es una gran oportunidad de mostrar efectivamente cómo opera la ciencia de verdad y que es un ejercicio complejo y eso explica que a veces los científicos tengamos que cambiar de idea. Creo que esas dos oportunidades están ahí ciertamente y deberían ser aprovechadas. Gabriel, y agarrándonos un poco de esto, el otro día vimos un título tuyo que decía Gabriel León y la vacuna rusa. Es un gran error, es más una declaración política que científica. Bueno, y queremos Claro. saber qué opinas entonces sobre las vacunas que están probando actualmente en los seres humanos y cuáles son tus recomendaciones. A ver, todos los productos farmacéuticos están regidos por rigurosos sistemas de prueba que incluyen fases preclínicas en modelos animales o en células en cultivo y fases clínicas que son en seres humanos. Las fases clínicas usualmente se dividen en cuatro. Hay tres que son previo al lanzamiento o autorización de un fármaco y la cuarta fase es una fase en la que se sigue monitoreando el fármaco una vez que fue aprobado y que está vendiéndose en el mundo. Esas fases son fundamentales porque permiten establecer en primer lugar la seguridad de cualquier producto farmacológico, algo que aprendimos en la historia, y hay casos emblemáticos como el de la talidomida, por ejemplo, una droga que fue vendida como una droga que permitía que las mujeres embarazadas no sintieran náuseas matutinas, y que después se descubrió que causaba malformaciones congénitas en el feto, era un teratógeno. Y eso se puede haber evitado si se hubieran hecho ensayos de mejor calidad. Em, y por lo tanto, determinar la seguridad es fundamental. Eso se hace con unas decenas de voluntarios, a veces se les paga incluso a esas personas que prueban y se ven todos los efectos adversos relevantes. Si los efectos adversos son demasiado graves, se suspende ahí. Si los efectos adversos son mínimos o no se comparan en magnitud con el beneficio probable, bueno, se sigue adelante en la fase 2, que es una fase donde ya se empieza a probar efectividad, los primeros efectos en el cuerpo. En el caso de una vacuna, por ejemplo, que se levante la respuesta inmune, que haya producción de anticuerpos y células T específicas. Y eso se hace generalmente con centenares, unas pocas miles, 1000 personas tal vez. Y si se aprueba esa fase, que requiere tiempo para seguir todos los posibles resultados de estos ensayos, se pasa a la fase 3. Y ahí ya participan varios miles de personas. Se amplía el rango etario, por ejemplo, originalmente era solo entre 18 y 55, se pueden incluir niños tal vez, se pueden incluir adultos mayores, tal vez se pueden incluir personas con comorbilidades, al principio son solo personas sanas, a lo mejor ahora son personas también que tienen hipertensión, por ejemplo, y viendo en esa población cómo cambia el perfil de seguridad. Todo esto tiene una lógica que tiene que ver con que una vez que tú apruebas un fármaco, va a estar disponible para millones de personas. Y si por alguna razón no detectaste un problema poco frecuente, uno en cada 1000, chuta, cuando lo apliques a millones de personas, sí se va a notar y puede ser desastroso. Por eso es tan importante completar todos los ensayos para poder garantizar que el producto es seguro. En el caso de la vacuna rusa, se hizo una fusión de fase 1 y 2 con 76 personas. Este es un grupo minúsculo de gente, minúsculo. Y por lo tanto, y además no tenemos datos. O sea, usualmente estos datos son liberados y la comunidad científica de manera independiente puede revisarlo. Lo que están haciendo el gobierno ruso ahora es decirnos que la vacuna es segura y efectiva. Pero eso es una declaración, no es evidencia científica. Es como que yo te dijera, oye, en mi casa hay un dragón, como decía Carl Sagan, yo tengo un dragón que escupe fuego en mi casa.
Y tú me vas a decir, oye, quiero verlo. Y yo te digo, claro, ven, acá está, y te muestro una pieza vacía. Y tú me dices, ¿y dónde está el dragón? No, es que mi dragón además es invisible. Eh, las evidencias de esa naturaleza no sirven. Las declaraciones que no se pueden falsear, son inútiles en ciencia. Y por lo tanto lo que tiene Putin es aire, no tiene nada, porque no ha mostrado los datos, y por lo tanto no existe desde el punto de vista científico. Por eso yo decía que es más bien un political statement, no es una declaración política. Ellos ganaron una carrera imaginaria, que era la carrera por la vacuna. Y la verdad es que sin datos no hay nada. Así que, y es complicado porque además Putin es un presidente súper populista, que ya consiguió un socio para su ensayo fase 3, que es Filipinas. Y muy probablemente los filipinos van a ser quienes van a probar realmente la vacuna de Putin, pero haciéndoles creer que es una vacuna segura y efectiva. Y la verdad es que evidencia de aquello no hay todavía. Entonces me parece bastante peligroso acelerar el proceso porque se puede producir grave daño a la salud de las personas. Y con respecto a las vacunas de China o las vacunas de Oxford, eh, ¿hay algunos antecedentes más claros con respecto a Sí, estos claro. mismos ensayos clínicos? Sí, claro, está todo publicado. Hay artículos científicos, están los datos, uno lo puede ir a mirar, los puede revisar. Está el protocolo de cómo fabricaron la vacuna, algo que no existe en el caso de la vacuna rusa. La vacuna china de Sinovac, por ejemplo, que es la que eventualmente se aprobará en Chile, una vacuna que sigue una receta clásica, es una vacuna de virus inactivo, y hay un paper publicado en Science en marzo o abril donde muestran cómo se hizo la vacuna, se utilizó un virus aislado en China, de un paciente en particular, ese virus fue crecido en células Vero, que son células de riñón de mono verde, para amplificar el virus, y después el virus fue purificado y se mezcló con una sustancia química que inactiva el virus. Está clarísimo, y se muestra la respuesta inmune, y esa vacuna protege a monos rhesus, a macacos rhesus, los protege de esta infección. Están los ensayos de fase 1 y 2 mezclados en humanos, están los datos. En el caso de Oxford es lo mismo, una vacuna con una tecnología distinta, es un adenovirus de chimpancé, por eso la vacuna se llama ChAdOx, es CH por chimpancé, Ad por adenovirus y Oxford por Oxford. Y es una especie de caballo de Troya molecular, donde el adenovirus lleva en su genoma un segmento que se intercambió, se eliminaron genes del adenovirus y el adenovirus ya no es infectivo y se reemplazó con parte de la secuencia de la proteína Spike del coronavirus. Y la idea es que este virus infecte a las personas y nuestras propias células hagan el antígeno, que es la proteína Spike. Y están los datos publicados en la fase 1-2 combinada con mil y tantas personas, y se muestran los títulos de anticuerpos, y se muestra la especificidad de esos anticuerpos, y está también la activación de células T específicas, y conocemos los datos, están ahí, y con la vacuna de Estados Unidos, la de Moderna, pasa exactamente lo mismo, que es otra tecnología aún más disruptiva, porque son nanopartículas de lípidos sintéticos que encapsulan a un RNA mensajero de la proteína Spike, que es una tecnología muy nueva, que no tiene ninguna vacuna todavía autorizada con esa tecnología, pero los datos están. Y por lo tanto la comunidad científica puede revisarlos de manera independiente, algo que la vacuna rusa ciertamente no ha hecho. Por lo tanto, Gabriel León recomienda a las personas sanas que podrían optar a la vacuna china a colocársela. Sí, claro. O sea, yo creo que una de las cosas que podemos hacer durante esta pandemia es contribuir participando en los ensayos clínicos. Yo fui durante 8 años vicepresidente del Comité de Bioética de la Universidad Andrés Bello. Y todos estos ensayos están fuertemente regulados por las leyes chilenas, como la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y además por los comités de bioética universitarios y también de los hospitales, donde se garantiza eh, que las personas que participen lo hagan de manera voluntaria, que si alguien no quiere seguir en el estudio se puede salir sin ningún problema, que no hay represalias, que se protege, que las personas firmen su consentimiento, que tengan muy claro las implicancias de lo que hacen. En ese sentido, Trapi un historial muy bueno en esta área, así que está en una plataforma sólida, que además recordemos que esta vacuna ya pasó la fase de seguridad, la fase 1, y la pasó de manera exitosa, y ya pasó la fase 2 también. Nosotros vamos a ser voluntarios en la fase 3. Entonces, de aparecer algún efecto secundario más grave de los descritos, que es inflamación, ardor y dolor, y necesito el pinchazo, que son efectos secundarios típicos de vacunas basadas en virus, van a ser muy poco frecuentes. Entonces, la posibilidad de que les pase algo malo es bajísima. Pero además van a contribuir justamente a conocer eventualmente aquello. Y por otro lado, el beneficio de estar protegido contra una enfermedad que, ojo, cada día hemos aprendido más cosas, particularmente acerca de los efectos de largo plazo de este virus. Y ya hay varios efectos que inicialmente no se habían reconocido. El último, hace muy pocos días atrás, de una inflamación crónica, al menos hasta ahora, del tejido cardíaco, algo que en los primeros meses no se conocía. Entonces, y también efectos en el sistema nervioso. Entonces, creo que
creo que estamos todavía conociendo este virus y estar protegidos contra él va a ser ciertamente beneficioso. Es un tema que da para largo, ¿cierto? Pero No, qué bueno tener esta información. Imagínate, de primera fuente ahí con Gabriel, que participó en los comités de ética de las universidades, ¿cierto? Igual nos da una especie de tranquilidad, ¿cierto? Que estas vacunas que pueden llegar acá a Chile tengan estas fases clínicas básicamente ya aprobadas y que vengan por un tercer nivel. sí. Tania tiene otra pregunta para ti, Gabriel. Sí, yo tengo una pregunta, pero volviendo un poco más atrás en la fase de difusión y cómo se ha dado todo este camino que has recorrido. Y últimamente te hemos visto en TV Educa. Entonces, como difundiendo ciencia, yo creo que a los más pequeñitos de la casa. Y también influenciado también por los dos libros que tienes, que también están como enfocados más a los niños. Entonces, te quería preguntar más o menos, ¿cómo piensas tú o qué opinas sobre los métodos que se utilizan para la educación y para incentivar también la curiosidad de los niños en la ciencia? Mira, eso lo hemos discutido bastante con profesores. He tenido un montón de reuniones con profesores de ciencia durante la pandemia. Y es bien interesante porque muchos tienen más o menos clara la película y que un programa científico basado en contenidos no tiene mucho sentido. Saberse la tabla periódica de memoria no te aporta nada. Nada. Cero. Cero. Eh, Entenderla, por otra parte, saber cómo está ordenada y predecir cómo sería un elemento futuro, por otra parte, sí te da herramientas. Y ojo, que no solo son herramientas útiles en química, son herramientas útiles para la vida, porque aprender a pensar es importante para la vida. Y las personas que piensan eligen mejores autoridades. Y las personas que piensan es más difícil engañarlas. Y las personas que piensan no creen que la Tierra es plana, o que la vacuna tiene un nanochip, o que usar mascarilla es malo, ¿me cachai? Entonces, tiene puros beneficios. El problema que está ahí es que tenemos un currículum que es bastante espeso, es muy grande, lo que da poco espacio para otro tipo de ejercicios. Y hay una suerte de viento de cambio. Se está abogando para que eso cambie. Hoy en día se reconoce que es tremendamente más importante tener ciertas habilidades cognitivas antes que conocimientos. Porque el conocimiento está ahí. Tú no tienes que saberte el código genético. Está anotado por ahí, tú lo puedes buscar. Pero reconocer, entender cómo funciona, sí te da habilidades. Y para allá va un poco la cosa. El problema es que hoy día nuestro sistema educativo no está preparado todavía para eso. Es un sistema que sigue muy basado en que el maestro habla y los estudiantes escuchan. Súper vertical. De hecho, si tú secuestras, si tuvieras una máquina del tiempo y viajas al pasado a 1700 y te traes una persona de 1700 al presente, si esa persona sobrevive el impacto de ver cómo cambió el mundo en los últimos 300 años, una de las pocas cosas que va a reconocer es una sala de clase. Pues sigue el profesor ahí a un lado y los estudiantes al otro, y en 300 años no ha cambiado casi nada. Y es insólito, ya no viajamos como hace 300 años atrás, ya no morimos como hace 300 años atrás, ya no comemos como hace 300 años atrás, y seguimos enseñando como hace 300 años atrás. Entonces ahí viene un cambio que a mi entender es fundamental y que tiene que ver con cómo le enseñamos a los niños habilidades que les van a servir para enfrentar un mundo tan distinto que muy probablemente los niños de ahora van a tener trabajos que hoy día no existen, que se van a inventar en los próximos 10 años. Entonces, enseñarles cosas es casi una pérdida de tiempo, tienen que aprender habilidades y nuestro sistema tiene que cambiar y la enseñanza de la ciencia también tiene que ir por ese lado. La enseñanza de la ciencia no es aprender cosas, el más científico no es el que sabe más datos, el que sabe el diámetro de Júpiter. No, eso no sirve de nada. Yo puedo buscar el diámetro de Júpiter en mi celular hoy día. Y si sé buscar un sitio que sea confiable, no me voy a equivocar. La habilidad más importante hoy día que la ciencia y la formación científica le pueden llegar a los niños y a las niñas es aprender a pensar de manera independiente. Y eso ciertamente tiene un valor gigantesco. Yo creo que hacia allá vamos en la educación en Chile. Esperemos también, esperemos porque el otro día estuvimos con el doctor Paulo Barraza, estuvimos tocando los neuromitos y salieron los estilos de aprendizaje que están instauradas las políticas públicas acá en Chile y Sí, que incurrían en neuromitos, como sí, no hay mejores estilos de aprendizaje ni auditivos, ni visuales, ni kinésicos. algo así, Entonces, sí, es súper importante lo que nos dice Gabriel. sí, algo así discutí alguna vez con Evelyn Cordero también,
que es neurocientífica de la Católica, especialista también en aprendizaje, que participa, por cierto, en TV Educa, sobre los neuromitos en aprendizaje que están tremendamente difundidos. Claro, y instaurados en nuestra política y en la de varios países desarrollados también. O sea, Sí. hay un claro ejemplo de que hay que, bueno, con los conocimientos científicos, llegar hasta el aprendizaje, hasta las políticas públicas, y por ende también hacer un cambio ahí de mentalidad en los científicos para que ayuden a levantar la voz y apoyen también a los difusores de ciencia. Exactamente. Yo tengo una última pregunta, y es porque hace poco tiempo, quizás tuve cumpleaños, mi hermano me regaló 2 libros, La Ciencia Pop 1 y 2. Entonces he estado muy entretenida leyéndolo y también de la mano del podcast y todo eso. Entonces siento que es como entrar en un mundo distinto de la ciencia, muy, muy distinto a lo que vivimos en las aulas de clase, quizás en los laboratorios. Y quería consultarte porque hay muchas historias en los libros. Quería saber más o menos cuál es tu preferida, en la que más te sorprendió, y si nos puedes contar un poco de ella para quizás algunos auditores que no la sepan o que no hayan tenido la oportunidad de leerlo o escucharlo. Es una pregunta tremendamente difícil, Tania, porque yo creo que me estoy sorprendiendo permanentemente con la historia. Yo siempre que encuentro mi respuesta así como de cuña sería, la más interesante es la próxima, porque de verdad aparecen cosas que son impresionantes. Estaba escribiendo hace poco un libro que acabo de entregar, lo entregué la semana pasada, y es un libro que va a salir muy pronto a la venta, y descubrí una historia fantástica, y es que la pandemia de 1918, esa que mató a 50 millones de personas, una cosa impresionante, en aquella época nadie supo qué fue lo que mató a esos 50 millones de personas. Que todo esto, 50 millones es un número como conservador. Se habla entre 50 y 100 millones de personas que murieron durante la pandemia de gripe de 1918. Y nadie supo porque en esa época, en 1918, no se sabía que la gripe era una enfermedad viral. Eso se descubrió recién en 1933. Y el microscopio electrónico se inventó recién en 1939. Y por lo tanto, nadie supo qué diablos causó la pandemia de gripe de 1918. Algo que solo se descubrió en 1997, cuando científicos lograron aislar fragmentos del genoma viral desde muestras de pulmón de una persona que había muerto en 1918, y sus muestras de pulmón estaban guardadas en parafina sólida. Se habían hecho cortes de microscopía y desde ahí se pudo aislar parte del genoma del virus. Pero la respuesta al misterio, la respuesta completa, la más elaborada, vino de una tumba que está en Alaska, de, una, de un entierro masivo en un pueblo en Alaska que se llama Misión Breivik, donde en noviembre de 1918 murieron 72 de los 80 habitantes. Y los enterraron en una fosa común en Alaska, y durante 80 años esos cuerpos estuvieron congelados ahí. Y había alguien que sabía eso, y fue, eh, en el 2000, viajó a Alaska, hizo un hoyo en la fosa común y desenterró desde los pulmones de una mujer una muestra, y desde esa muestra se pudo secuenciar completamente el virus, y que terminó siendo el virus de la influenza AH1N1. Es una historia fantástica, es una historia porque además después el virus se ensambló. Cuando los científicos tuvieron la secuencia genómica, lo trajeron de vuelta a la vida, lo resucitaron. Es una cosa impresionante. Y es una historia fantástica, increíble, maravillosa, terrorífica, y tiene de todo. Pero ese tipo de historias me los tomo a cada rato. Y yo creo que es una cosa de las más rescatables. La ciencia tiene una riqueza histórica y narrativa impresionante. Y muchas veces los papers la aniquilamos, no está. Y se convierte en algo anodino, fome, eh, árido. Y muchas veces ni siquiera tiene sentido hacerlo. Si uno lee un paper, da la sensación de que los científicos que están ahí son robots, son androides, no tienen emociones, no tienen sentimientos, no tienen nada. Y creo que es hora de empezar a cambiar nuestra forma de comunicar la ciencia, porque es una actividad humana y no se nota. Y como es una actividad humana, tiene grandes historias, y esas grandes historias son las que a mí me gusta rescatar. Y cada vez que me topo con una, la atesoro, la pulo, llego hasta el fondo, me gusta ir y entenderla bien, porque encuentro que son justamente lo que le devuelve la humanidad a la ciencia. Gabriel, me gustaría pedirte
que a partir de tu experiencia, ¿cierto? No puede ser de otra manera, nos, nos digas a nosotros los jóvenes, a los científicos jóvenes, a los estudiantes que hoy día nos están escuchando, que son nuestros auditores, ¿cuál es el mensaje más profundo que tú nos puedes dejar hoy día con respecto a la difusión científica? Sabemos que es importante, pero yo quiero saber cuál es tu invitación hoy día para los jóvenes. Hay una anécdota súper buena. El 2001, el 2011, un grupo de astrofísicos ganó el Premio Nobel de Física por descubrir que el universo se está expandiendo de manera acelerada. Y ese fue un descubrimiento que comenzó en Chile, con el proyecto Calantololo y Mario Muy y José Massa. Y uno de los ganadores del Premio Nobel, Brian Schmidt, vino a Chile a celebrarlo, a dar una serie de charlas por varias universidades. Y un día fueron a comer a un restaurante en Providencia. Y imagínense la sobremesa de esa comida. Puros físicos cosmólogos, la cosa espesa ahí, hablando del premio Nobel. Y de vuelta al hotel tomaron el metro y cuando bajan al andén se encuentran con una niña de 5 años sin zapatos pidiendo plata para comer. Y en ese momento uno de los astrofísicos quedó en shock y se hace una pregunta que es súper compleja y él dice, ¿vale la pena gastarse $1 por entender lo que pasa allá arriba lejos cuando acá en este planeta hay gente pasándolo mal? Y es una pregunta tremenda. Y él se queda pensando sobre eso y escribe un posteo en un blog muy bonito que se llama Last Word on Nothing, la última palabra sobre nada, donde esta persona, Nick Sunset, escribe su experiencia y hace una reflexión con respecto al valor de la ciencia y el valor de entender la cosmología, por ejemplo. ¿De qué nos sirve? ¿De qué sirve la cosmología? Y es interesante porque él dice, finalmente, a través de estos descubrimientos nos conectamos con las personas, con todo el mundo. Y asombrarse es un derecho humano. Cualquier persona que salga a pasear un día al parque o una noche en el campo, una noche estrellada y mira hacia el cielo, se va a hacer preguntas. Y son preguntas valiosas. Y en eso somos todos iguales. Y el valor de la comunicación científica radica en eso. Es el valor de la ciencia a la luz del asombro. Todas las personas son capaces de asombrarse. Y todas las personas son capaces de hacerse preguntas interesantes. Y el valor de la comunicación de la ciencia es que permite generar un espacio en donde podemos compartir esas preguntas. Eso. Qué bonita reflexión nos dejas, Gabriel. Bueno, te quiero dar las gracias por tomarte este tiempo y conversar con nosotras. Y así terminamos este capítulo. Muchas gracias. Maravilloso. Gracias a ustedes por la invitación. Lo pasé muy bien. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y recuerda suscribirte a los canales de YouTube y Spotify. Nos encuentras como Portal Biomedicina UC para que sigas escuchando nuestro podcast. Te damos las gracias por llegar hasta acá y te esperamos en una próxima temporada. Adiós.